noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día me acompaña el ministro de Interior, así como el ministro de Hacienda. Hemos tenido un consejo de gabinete, el primer consejo de gabinete luego del cambio de gabinete que se produjo a finales de julio, en donde han participado todos los ministros y los subsecretarios, así como las ministras y las subsecretarias, en donde hemos conversado muy francamente sobre los desafíos que tenemos en los próximos meses. El primero de ellos tiene que ver con el desafío de la pandemia. Si bien hemos mejorado sosteniblemente en el último tiempo, no podemos bajar la guardia. No es posible dar por finalizada la batalla contra el COVID. Nos queda muchísimo y particularmente en estas fiestas del 18 de septiembre nos jugamos una tarea muy relevante. Por ello es que hemos también explicado el plan Fondéate en tu casa, que significa que estas fiestas patrias las celebremos en familia porque estamos en una época especial. Hay millones de familias, lo sabemos, que lo han pasado muy mal durante este tiempo, así como trabajadores de la salud que han hecho todo su esfuerzo extraordinario porque podamos pasar esta pandemia. Por lo mismo, este es un llamado a que nos cuidemos entre cada uno de nosotros. Lo segundo que conversamos es sobre la recuperación económica y que este año vamos a tener un presupuesto que es el presupuesto del trabajo, es el presupuesto de las pymes y es el presupuesto de la recuperación económica. Pero la única manera en que podamos recuperar esos más de 2 millones de empleos que se han perdido es si es que primero nos portamos bien, si hacemos muy bien la pega en materia sanitaria, si tenemos el autocuidado, si realmente nos preocupamos no solo de nosotros mismos, sino que también de las otras personas que están con nosotros, de nuestros familiares, sobre todo de aquellos que son potenciales enfermos de riesgo y que por tanto podrían pasarlo mucho peor que algunos que son más jóvenes. Y un llamado de nuevo, hay algunas personas que por el hecho de ser más jóvenes piensan que a ellos no les va a pasar nada, pero no solamente pensemos en nosotros, sino que también pensemos en las otras personas. Y el tercer eje que también conversamos son los desafíos democráticos y electorales que tenemos en los próximos meses. No solo es el plebiscito del 25 de octubre, que es un hito muy relevante, sino que también las sucesivas elecciones que tenemos en los próximos meses, en donde obviamente el destino del país se va a cambiar por parte de los ciudadanos. Y el gobierno ha sido muy claro. Una cosa es que no vayamos a decir si estamos por una de las dos alternativas igualmente legítimas en el plebiscito del 25 de octubre, y otra cosa muy distinta es que nosotros no somos neutrales en que queremos que haya una altísima participación, en que este sea una participación transparente y también un plebiscito seguro, tanto desde la perspectiva de la seguridad pública, así como también desde la perspectiva de la seguridad sanitaria. Esos fueron los principales ejes que hoy día conversamos en este Consejo de Gabinete y quisiera dejar con ustedes al ministro de Interior para que él interiorizara y profundizara en algunas de estas materias, así como después también al ministro de Hacienda para que hiciera lo propio. Tal como informó el ministro secretario general de Gobierno en este Consejo de Gabinete en que participaron todos los ministros de Estado y todos los subsecretarios, junto con el presidente de la República, asumimos y trabajamos sobre los desafíos que tenemos como gobierno. Y uno de los desafíos, sin duda, es, en el valor de la democracia, hacer un plebiscito seguro, informado y participativo. Y en eso todos los ministros vamos a tener un rol fundamental, porque lo que nos interesa fundamentalmente es que los chilenos y chilenas puedan ir a votar el día 25 de octubre. Y no solamente ese día, sino que también después del 11 de abril, porque la Constitución nos marca todo un desafío electoral en los próximos meses. Y por ende, el gobierno, que tiene un profundo respeto por la democracia, tiene un profundo respeto por el valor de la democracia, le garantiza a todos y a cada uno de los chilenos y chilenas que esos eventos electorales van a ser transparentes, van a ser perfectos, van a permitirle expresarse con absoluta libertad. Las restricciones que nos impone la pandemia, las restricciones que nos impone la crisis sanitaria que vive el mundo, y no solo Chile, no pueden ser obstáculos para tomar todas las medidas que permitan a las personas que hoy día nos están viendo que van a poder expresar su voluntad democrática. Y en eso el gobierno está jugado 100%, y por eso también hemos modificado legislaciones, hemos entregado atribuciones al CERVEL, que es un órgano autónomo, para que tome todas y cada una de esas medidas. Junto con ello, el Consejo de Gabinete también debatió y discutió todos los temas sobre seguridad y tranquilidad ciudadana. Y en ese sentido queremos reafirmar la
voluntad del gobierno de Chile, la voluntad del presidente Piñera para tener todos los instrumentos necesarios para darle tranquilidad a los chilenos. El Estado tiene que tener los mecanismos que le permitan enfrentar la violencia, enfrentar la delincuencia con fórmulas democráticas, con transparencia y con un sentido de justicia. Y por eso estamos discutiendo en el Congreso una serie de legislaciones. Y quienes hoy día votan en contra de esas legislaciones, creo que le están dando una mano a la violencia y a la delincuencia. Y por eso queremos que la ciudadanía sepa de que se le niega al gobierno y se le niega al Estado los instrumentos necesarios para poder defenderlo. Esta semana, por ejemplo, se votó en contra de un proyecto de ley que le entregaba a las Fuerzas Armadas la posibilidad de resguardar nuestra infraestructura crítica, el agua, la luz, que son esenciales para la cotidianidad de las familias. Y era un proyecto absolutamente dentro de los cánones democráticos, porque no queremos estar permanentemente en estado de excepción, porque las Fuerzas Armadas pueden hacer eso solo en estado de excepción, en que en primer lugar asuman ellas el control del orden público y se tienen que restringir las libertades de los chilenos. Nosotros no queremos que eso suceda, no queremos que las Fuerzas Armadas tengan el control del orden público, ni se restrinjan las libertades de los chilenos. Y por eso ese proyecto de ley de infraestructura física de infraestructura crítica para que nuestras Fuerzas Armadas puedan defender aspectos que son fundamentales para la vida de los chilenos sin afectar las libertades. Ha sido rechazada incomprensiblemente porque en el Senado fue aprobada casi unánimemente y en la Cámara de Diputados ha sido rechazada. Por lo tanto, vamos a insistir, porque reitero, vamos a usar todos los mecanismos de la democracia para tener los instrumentos que nos permitan, respetando absolutamente los derechos de las personas, nos permitan enfrentar a los delincuentes, a los que quieren sembrar terror, a aquellos que queman casas, a aquellos que balean a jóvenes como Moisés Orellana, a aquellos como balean a niñas como Montserrat, y queremos enfrentarlos con los valores de la ley. Y en ese sentido, hoy día en el Consejo de Gabinete se refrendó esa postura irreductible de enfrentar la delincuencia y la violencia de una manera decidida. Este fin de mes, como todos los años, tenemos que ingresar a una nueva ley de presupuesto. Es un hito importante y este año la ley de presupuesto va a ser distinto, tiene un sello especial propio del momento en que vivimos. Esta ley será el presupuesto del trabajo y de la reactivación. Son las principales prioridades y los desafíos que tenemos por delante. Vivimos un momento crítico, sobre todo en materia de empleo. Se han perdido cerca de 2 millones de empleos. Esa es la prioridad nacional. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el presupuesto tiene que hacerse cargo de esto. Tiene que poner a la reactivación y sobre todo a la recuperación del empleo en el centro del presupuesto de la nación. Este año ha sido difícil en lo fiscal. Al igual que a las familias chilenas, los ingresos del fisco han caído fuertemente. Y nuestros gastos, de manera extraordinaria por la pandemia, han aumentado, es lo que corresponde. En lo concreto, hoy día, de cada 100 pesos que está recibiendo el fisco, estamos gastando 150. Esos 50 son un déficit que es histórico, que no observábamos hace décadas, en particular desde los 70. Pero es lo que corresponde en este momento excepcional, y quiero decir con mucha claridad que este presupuesto del trabajo y de la recuperación no va a disminuir en un peso el presupuesto excepcional y extraordinario que hemos tenido este año. En otras palabras, vamos a mantener el impulso fiscal el año 2021, porque también va a ser un año excepcional, va a ser un año extraordinario, donde nuestro desafío fundamental es recuperar nuestros puestos de trabajo y recuperar nuestra economía. Y si bien el presupuesto no va a disminuir en un peso, hoy día tenemos, y vamos a enfrentar el año 2021, demandas extraordinarias, abocadas a la recuperación y a la recuperación del empleo por sobre todas las cosas. Ese foco, ese énfasis, nos obliga, y es lo que le he planteado a todos los ministerios, a priorizar nuestro presupuesto. El presupuesto de los distintos ministerios, los distintos servicios públicos, no puede ser el de un año normal. Tiene que priorizar y concentrar en el esfuerzo en estos dos focos fundamentales, la recuperación del trabajo, de los puestos de trabajo, y la recuperación
económica. Es lo que hace cualquier familia que nos escucha. Cuando las condiciones cambian, cuando los escenarios cambian, cuando son adversos, las familias reorientan su gasto, reorientan su presupuesto, y no hay razón por la cual el Estado no debiera hacer lo mismo, particularmente en estas circunstancias excepcionales donde tenemos que poner el acento en lo medular, recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo, recuperar nuestra economía a través de un ambicioso programa de inversiones públicas, a través de fomentos a la inversión privada y además, como lo ha dicho el presidente de la República y lo refrendamos hoy día, a través de un ambicioso, masivo plan de subsidios al empleo para recuperar los puestos de trabajo perdidos, pero también para que aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy día están suspendidos, ojalá puedan volver y retomar sus funciones en las empresas. Ese es el foco, ese es el sello de este presupuesto, el presupuesto del trabajo y de la recuperación, y por lo mismo, le hemos pedido a todos los ministros que hagan un esfuerzo especial de austeridad en sus funciones normales, en sus presupuestos normales. ¿Para qué? Para concentrar todos los esfuerzos en estos dos grandes temas, el trabajo, la recuperación económica y, por supuesto, para atender también las demandas sociales que vamos a tener, porque sabemos que estamos pasando un momento difícil, pero también con el convencimiento más absoluto de que juntos vamos a salir, vamos a superar esta crisis y vamos a recuperar nuestra economía, nuestro empleo e ir hacia adelante. Ministro Pérez, ¿cómo está? Buenas noches. Campbell Henderson de Mega Noticias. Recién le entregaron un documento sobre presidencia que los miembros del gobierno, ministros, subsecretarios y funcionarios públicos no pueden emitir en actos si aprueban o rechazan en el plebiscito del 25 de octubre, que solo lo pueden hacer en eventos privados, sin tampoco usar dineros del Estado. Bueno, lo que viene a refrendar este documento de presidencia no es más ni menos que lo que la Contraloría General de la República ha estimado como una política de Estado que debe ser cumplido estrictamente. Y este gobierno lo va a hacer cumplir. No se pueden usar recursos públicos para difundir una determinada opción política. No se puede usar cargos de autoridad para difundir y hacer propaganda para una determinada opción política. Y por lo tanto, el gobierno de una manera estricta ha diseñado cada uno de esas materias para que cada una de las autoridades también, cada uno de nosotros, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, nos dediquemos a gobernar para todos los chilenos. Creo que eso es respetar la democracia, eso es respetar el sentido que tiene un gobierno de estar al servicio de todos. Y por lo tanto, este documento de presidencia creo que se encarna adecuadamente lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo y sobre todo en este momento de pandemia en que el esfuerzo del gobierno debe estar dedicado a resolver los problemas de los chilenos. Ministro, buenas noches. Cristian Álvarez de Radio Portales. Preguntas para dos de ustedes. Primero, para usted, ministro Pérez, ¿qué espera mañana de la conmemoración del día 11 de septiembre? Puesto que ya haya anunciado diferentes actividades al respecto, y si acá en el Palacio de la Moneda va a haber algún acto oficial de conmemoración o va a ser un día de trabajo cualquiera. Y lo segundo, para el ministro Briones, en base a las cifras oficiales y también de algunos organismos ligados a la historia de la economía, ¿usted cree que lo peor de la crisis económica ya pasó? Con respecto a la pregunta que me ha hecho, bueno, nosotros esperamos que este día sea un día de tranquilidad, un día de paz, que quienes se manifiestan lo hagan pacíficamente. El presidente tiene decidido dirigirse al país en esta fecha y por lo tanto creemos que todos deberíamos esforzarnos para que sea un día normal. Cuando estamos en pandemia, cuando estamos en un proceso electoral, lo importante es darle absoluta libertad a los chilenos y chilenas para que su vida cotidiana y sus manifestaciones sean absolutamente en libertad. Y por ende, como ministro del Interior, que tengo una responsabilidad en el orden público y que ha sido siempre así, esperamos de que no haya ninguna necesidad de desplegar fuerzas policiales. Si alguien quiere transgredir la ley, si alguien quiere hacer desórdenes, sin duda nuestra obligación es enfrentarlo para que los chilenos y chilenas puedan vivir tranquilamente. Bueno.
Sobre la recuperación, ¿sí? Sobre la recuperación, bueno, tuvimos un segundo trimestre para el olvido, una caída de 14,1% en nuestra actividad económica inédita. Lo hemos señalado muchas veces como gobierno, como Ministerio de Hacienda, el tercer trimestre no lo perdamos de vista, va a seguir teniendo números negativos, pero con caídas menores que aquellas observadas en el segundo trimestre, y esperamos que en el cuarto trimestre podamos empezar a tener números azules para tener una recuperación más profunda, y estamos trabajando para ello en 2021. Con todo, y esto es una enseñanza de esta crisis, esto requiere varios elementos. Hay varios elementos que influyen en la capacidad real de esta recuperación. Uno de ellos es el respeto de las medidas sanitarias, el respeto de los protocolos, el lavarse las manos, el ocupar mascarilla, y esto nos involucra a todos, y eso es clave que se entienda, que el resguardo sanitario, las medidas de distanciamiento y el respeto de los protocolos es una condición necesaria para que esta recuperación del trabajo y económica que anhelamos se pueda producir. Sin eso, la verdad es que vamos a tener riesgo de rebrotes, vamos a tener sobre todo inseguridad en la población, en los trabajadores, en el comercio, y eso es lo que queremos evitar. Entonces esto exige el concurso de todos, de empresarios, trabajadores, de las autoridades de gobierno, las autoridades políticas, económicas y de la sociedad toda, por supuesto. Y lo segundo, va a exigir una palanca política pública importante, porque enfrentamos una pendiente difícil y eso tampoco hay que perderlo de vista. En materia de empleo, lo hemos señalado muchas veces, la recuperación no va a ser con piloto automático. Esto va a exigir un esfuerzo muy sustantivo de las autoridades del gobierno, y por eso que en este presupuesto lo hemos llamado el presupuesto del trabajo y la recuperación, porque está orientado a generar la palanca política pública que pueda gatillar, que pueda empujar aquello, porque es lo que necesitamos, y estamos seguros que podemos avanzar definitivamente en esa dirección. Perfecto. Ministro Pérez, disculpe, la consulta que le había hecho anteriormente, la segunda, sobre si va a haber alguna actividad acá en el Palacio de la Moneda o va a ser un día normal para mañana viernes. Expresé en mi respuesta, digamos, el presidente de la República va a tener un punto de prensa donde va a expresar su opinión, y todos tenemos que, en una fecha como esta, mirar también hacia el futuro, porque los desafíos que tiene la pandemia, los desafíos de la recuperación de la economía requieren el esfuerzo y el trabajo incesante de todos. Cada uno tiene su opinión sobre la historia hasta ahí nadie la puede cambiar, y por lo tanto lo que nos corresponde como gobierno es enfrentar el futuro para que los chilenos y las chilenas puedan superar este difícil momento en términos sanitarios como en términos sociales, y para eso el gobierno está trabajando incesantemente. Gracias. Ministro Pérez, hoy, volverle a preguntar de presidencia y preguntarle si los ministros tienen libertad de opinión fuera del trabajo. ¿Queda establecido o no eso? A ver, los ministros son ciudadanos y por lo tanto, como tales, tienen el absoluto derecho de poder expresar sus opiniones. Lo importante es que como ministros de Estado, nuestra preocupación debe estar preferentemente en lograr llevar adelante con éxito las políticas que nos ha indicado el presidente de la República, enfrentar los desafíos sanitarios, enfrentar los desafíos del empleo, los desafíos económicos, sociales, y por lo tanto nuestro trabajo debe estar dedicado fuertemente a eso. Y es más, los ministros estamos preferentemente dedicados a hacer del plebiscito un acto electoral ejemplar, una fiesta de la democracia, y eso requiere en momentos de pandemia mucho trabajo y mucha dedicación. Gracias. Yo quisiera terminar agradeciendo, por supuesto, al ministro Briones, al ministro Pérez, a todos los ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias que hoy día nos acompañaron en el Consejo de Gabinete. Y como ustedes han visto, esta fue una reunión muy productiva, porque necesitamos desafíos que son en conjunto, que son en equipo. La pandemia, la recuperación y esa agenda democrática. Estamos viviendo tiempos que a veces son complejos, en donde las posiciones más radicales son las que se visibilizan más, y cuando eso ocurre, son los chilenos de a pie los que se dejan de ver. En este gobierno lo que queremos es que sean las urgencias y los dolores de las personas nuestras urgencias. De allí que se ha planteado estos grandes desafíos. Estamos muchas veces acostumbrados a debatir, a veces estamos acostumbrados a discutir de manera fuerte, pero estamos poco acostumbrados a que realmente nosotros podamos dialogar.
Y dialogar significa conversar, significa aceptar que el otro también es una persona válida con su posición y enriquecernos en esa diversidad. Que estos días también entonces nos sirvan precisamente para aquello, para dignificar el debate, para subir el nivel del debate, para aceptar que hay posiciones diversas, pero que tenemos un destino común y ese destino común es nuestro país. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.